esto que es Guerreros Cristianos, que es una bendición para muchas personas, para algunos que están allí de lejos. También manden del lugar de donde son. A los hermanos les gusta saber también. Queremos ir a la palabra del Señor. Mario leyó esos dos primeros versículos que dicen: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitad pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bien, la forma de Jesús de enseñar hace lo que decía el profeta Isaías. Él dice que enseñaría a través de parábolas. En hebreo es la palabra mashal, a través del mashal. Mashal en sí encierra la idea de similar a lo que son los proverbios. El libro de Proverbios dice Mislei de Salomón, o sea, son los proverbios del rey Salomón. Y la palabra es Mislei, que es la que deriva de la misma palabra mashal. Proverbios en plural también se usa la palabra mashalim, que significan son como dichos sabios, que como Mario decía, sacados de la vida real para ilustrar una verdad espiritual. Acá Jesús, en este mashal de lo que es conocido como la parábola viene una palabra griega que es parabolé, que también habla de una comparación para dar una idea en la vida real. Entonces, los mashal siempre existieron en toda la Biblia. Los proverbios de Salomón, como dijimos, son mashales, son como pequeñas parábolas. Incluso cuando habla de la sabiduría de Dios, él muestra toda una parábola que nos refleja, y cuando nos metemos en esos proverbios acerca de la sabiduría,
estamos entendiendo que está hablando y nos lleva hacia pensar en el Mesías, en la sabiduría que estuvo en el principio de la creación, que hermoseó toda la creación. Esa sabiduría nos lleva a pensar en la sabiduría del Creador y del Mesías como Creador. Jesús acá está en esta tercera parábola. El capítulo 24, en ese capítulo 24 Jesús da el discurso escatológico, un discurso escatológico de los tiempos futuros y de lo que vendrá más adelante. Desde que empieza el capítulo 24, Jesús empieza contestando unas preguntas que sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? O sea, para entender esto también tenemos que entender qué era lo que Jesús venía hablando antes con sus discípulos. Entonces, en ese capítulo 24, él da todo su discurso escatológico que hablan acerca de las cosas que acontecerán antes de su venida, y habla de la necesidad de estar preparado porque el Hijo del Hombre, dice él, vendrá a la hora en que no pensáis. Y esta es una sucesión de 3 parábolas que siguen después de ese discurso escatológico de Jesús para advertir. Primero, el del mayordomo infiel, que es la primera parábola que está antes de esta. Y le explico esto porque las 3 están relacionadas. La primera parábola que está antes de esta es la parábola del mayordomo infiel, y es el mayordomo infiel quien declara que el Señor se tarda en venir. Jesús habla en esa parábola acerca de velar y estar preparado. Y entonces la actitud que quiere sembrar en los discípulos es estar siempre vigilante y velando con los acontecimientos y no llevar una vida negligente como la que llevó en esa parábola el siervo mal. La segunda parábola, que habla de las 10 vírgenes, es una continuación de esto. Jesús nos va metiendo cada vez más y va ampliando y va haciendo entrar a los oyentes para poder entender el tiempo acerca de su venida y de cómo estar preparado para ese momento. La primera parábola habla de velar. La segunda parábola acerca del reino es de ser paciente. De las 10 vírgenes nos habla de la paciencia. Jesús hace esta parábola para que ellos estén vigilantes, estén velando y además sean pacientes. Ahora esta tercera parábola, que es la de los talentos, nos habla y completa las otras 2 que ya Jesús había explicado. Nos lleva a una profundidad mayor, porque habla de velar, de ser pacientes, como en la parábola de las 10 vírgenes, y también agrega el trabajar. Completa las otras 2, es que nos va metiendo más en profundidad y nos dice que también es trabajar, que debemos trabajar y estar trabajando para el Señor hasta el momento que Él regrese. Él nos va metiendo cada vez más en una profundidad y nos va mostrando cualidades que debemos tener para estar esperando en su regreso. Entonces vemos que a los siervos Jesús entregó a unos 5 talentos y produjo 5 más. El otro 2 produjo 4 y el que le dio 1 lo escondió. Cuando piensan en talento no es una moneda. El talento era un peso. El talento era una medida de peso. Para que usted tenga una idea, nos habla de 34 kilos de oro, por ejemplo, o de plata. Podría ser de algún metal precioso, de oro o de plata. Pero por lo menos 34 kilos de oro, a veces habla la Biblia, que es el peso de un talento. Entonces no es poca cosa. El peso de un talento equivalía a 3.000 siclos del santuario. O sea, era un valor muy grande, no era algo. Hasta el día de hoy, 34 kilos de oro en moneda o en lo que sea, es algo de mucho valor. Imagínense 5 talentos. Sería como le hubiese dado en ese momento como una bolsa llena, por decirle, de monedas de oro, para que usted me entienda, con monedas
para que él las trabaje. Entendemos o deducimos que podrían haber sido monedas o oro o algo, porque Jesús mismo dice en la parábola, lo hubiese llevado a los banqueros, para que cuando yo regrese tenga intereses. Cuando leemos en forma literal, la primera forma literal, vemos que hay una relación laboral en esto. Hay una relación de un amo, un siervo, en esa interpretación llana y simple, entre un señor y su siervo, un hombre que se fue lejos y que ha de regresar. Pero cuando entramos a investigar un poquito más, cuando entramos a pensar cómo se interpretaban o cómo se debían pensar las parábolas, que el método que usaban en aquel tiempo era el pardés. El pardés eran los 4 niveles de interpretación, que significaba el jardín o el huerto. Y como decían los sabios judíos, el pardés fue hecho el jardín, el Edén, el huerto que protege a la Torá. Era una forma de interpretación para poder ir viendo los 4 niveles espirituales que tiene una interpretación. Jesús está hablando acá ya en un lenguaje rabínico, un poco más alto, que es la parábola. Entonces vemos de estos niveles de interpretación. Primeramente, cuando hablamos del talento, ¿no? Y hablamos del siervo y de las recompensas que hay aquí. Los primeros 2 son recompensados de la misma manera. No dice que a uno es mayor o es menor la manera. Los 2 primeros, tanto al que le dio 5 como al que le dio 2, la recompensa es la misma. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, has cumplido, has hecho lo que has trabajado y has producido. Pero también sabemos que le dio de acuerdo a su capacidad. Las capacidades que cada persona tiene. Y eso es lo maravilloso, porque en este mundo no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas capacidades. Podríamos decir, ya es casi acostumbrado entre los creyentes decir, no todos tienen los mismos talentos. Y cuando se habla de capacidades de las personas, ya está como entendido, o algunos entienden de esa manera. Pero de acuerdo a la capacidad, si nos ponemos a pensar ahora y entrar en otra profundidad, y empezamos a pensar que Jesús es aquel que se fue y que un día ha de regresar. Nos está llevando a un nivel ya espiritual. Ese hombre que se fue lejos y que ha de regresar. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué debemos hacer? ¿En qué de estos personajes estamos? Los primeros, como dije, la misma recompensa es para los que han producido. Nos muestra que el interés de Dios, sea poco o sea mucho, lo que podemos recibir de Él, lo que podemos llegar a tener de Él, si es mucho o es poco, debemos usarlo para su reino. Todas las cosas que tenemos no son nuestras, son prestadas. No nos pertenecen. Lo que Dios nos ha otorgado, si algún don, alguna virtud, alguna gracia especial, le pertenecen a Él. Y debemos trabajar y debemos producirlo. Lo que el Señor está metiendo acá en la mente de sus discípulos, como dijimos que es la parábola que complementa las otras 2. Lo primero de velar, la segunda es velar y ser paciente. Y esta tercera es velar, ser paciente y no dejar de trabajar. Porque muchos por ahí pueden actuar negligentemente. Como en el caso de la persona que mete una excusa o una falsedad, o podríamos decir que está mintiendo también en cuanto al carácter del amo. Porque
de acuerdo a lo que el amo le dice a los dos anteriores, demuestra que él es bueno. Demuestra que él para con ellos es bueno y que no está interesado, ni es alguien muy exigente, ni es como lo describe el siervo negligente, sino que él es bueno. Y Jesús nos lleva cada vez más a esa profundidad, a meternos en esta parábola. Por eso decíamos, para entender, debemos entender que Él está hablando acerca de su regreso. Habló de todos los acontecimientos escatológicos que aún van a acontecer en Mateo 24, y al final de Mateo 24 termina con la primera parábola del mayordomo infiel, que actúa negligentemente, empieza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Después habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, 5 insensatas, 5 prudentes, que como dijimos es de estar siempre y ser pacientes y estar velando. Y ahora con esta tercera dice, ustedes tienen que velar, ustedes porque el Señor va a regresar, ustedes tienen que ser pacientes y tienen que trabajar. Tienen que trabajar para poder estar preparados a ese momento, para que ese día, ese acontecimiento no los sorprenda. Porque él antes de empezar con las parábolas le dice, porque el día que menos pensáis, el Señor vendrá. Entonces Jesús, como cristianos, nos recomienda que nosotros estemos siempre velando, estemos siempre siendo pacientes y estemos siempre trabajando con respecto a su venida. ¿Usando qué? Usando nuestros talentos, lo que hemos recibido de Él. Dios entregó cosas preciosas a la iglesia. Sus riquezas más preciadas fueron dadas para que nosotros lo usemos, pero todo para su gloria. Fíjense que en un sentido espiritual, si hablamos del valor de un talento, y vamos a ir entrando más en algo espiritual, más ahondando en la Escritura. Como dijimos, el talento era 34 kilogramos de oro de plata. Cuando el Señor habló a Moisés para que él construyese el tabernáculo, dentro del tabernáculo, uno de los elementos, la única luz que alumbraba el tabernáculo era la menorá. La instrucción de Dios de esa menorá era que sea hecha de un talento de oro, de 34 kilos de plata. Sus utensilios y la menorá debía ser hecha de un talento de oro. ¿Qué nos lleva a pensar en esto? Más allá de la negligencia del siervo de estas vanas excusas que dices, conocía que eres hombre duro y ciega donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Es una falsa excusa por no haber trabajado, por haber hecho mal las cosas. Es como culpar un poco al amo, tirarle la culpa a Dios, como muchas personas culpan a Dios a veces por la situación y no se reconocen de sus errores y terminan culpando a Dios de lo que le pasó. En esta situación es casi lo mismo. Pero se ve que todos tenían algo de Dios. Hablando en el sentido espiritual, todos tenían algo de Dios. Aunque sea un talento, todos los que reciben al Señor, los que trabajan para el Señor tienen algo de Dios. Algo especial de Dios, que no es poca cosa. Por eso el talento era algo de mucho valor. Así sea uno, era algo de mucho valor. Dios había dicho que la menorá, la lámpara que alumbraba el tabernáculo, fuese hecha con un talento de oro. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Sabe lo que es el símbolo de la menorá? La menorá representa el símbolo del Espíritu Santo, la luz que nos ilumina en este tiempo. El oro representa la pureza, la perfección de Dios, la integridad.
Todo eso fue hecho con un talento de oro. Este hombre que recibió ese talento hizo una gran negligencia. Escondió lo último que le quedaba de Dios. La luz puso en las tinieblas. Esconder el talento es como esconder nuestra luz en las tinieblas. Es como la lámpara que se pone debajo de una cama o debajo o dentro de un cofre. Jesús en otras parábolas, él habló de eso. Es como esconder lo que tenemos de Dios. Es no trabajarlo, no mostrarlo, no hacer, no usar los recursos que Dios nos dio. Entonces eso es una irresponsabilidad. El fracaso de muchos en este tiempo es la irresponsabilidad en cuanto a las cosas de Dios. Y así no podemos esperar al Señor. Hay creyentes que viven engañados a sí mismos, pero nunca tienen un compromiso de trabajar para que el reino de Dios crezca, para que Él cuando venga reciba por lo menos los intereses de lo que Él nos ha dado. Él nos dio algo y eso que tenemos debemos usarlo. Por eso yo pienso que este hombre que escondió el talento es como que escondió la luz de Dios que él tenía, la última luz que tenía. La escondió, la oportunidad de él para entrar en el gozo del Señor. Hubo un rechazo negligente de la obra de Dios en su vida. Por eso vemos que el castigo es severo. Él dice que sea echado a las tinieblas de afuera. Dice, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La condenación es a causa de también la falta de no haber obrado para el Señor, de no haber producido los frutos del reino de Dios. Por eso también en otra advertencia que Jesús hace, habla del árbol y dice que el árbol que no produce fruto será cortado. Amén. Juan el Bautista decía que el hacha estaba puesta hasta la raíz. Entonces, si no producimos los frutos del reino, si no trabajamos con lo que Dios nos ha dado, entre tanto que Él regresa. Y ahora nos seguimos metiendo más en lo espiritual. Jesús estaba hablando de su regreso. También a la novia del Cordero, que es la iglesia, se le dio también riquezas, se le dio talentos, se le dio una dote, se le dio dones para que trabajen dentro de la iglesia. Jesús como el amo, como el dueño y Señor también entregó eso para la iglesia, para que lo trabaje y también como promesa de que Él regresará. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos, con esa riqueza que Dios ha depositado en nuestra mano? Los discípulos tenían en mente un establecimiento del reino pronto. Jesús nos dice que el reino pronto se acercará, pero debemos ser pacientes. Debemos estar preparados, debemos esperar en Él, debemos esperar en su venida y saber que pronto Él ha de regresar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas han sido negligentes con las cosas de Dios? Cuando Él regrese, habrá un juicio también para los creyentes. Allí serán probadas las obras de los creyentes. Allí esas obras han de ser probadas. Porque a la novia, la familia del novio también la juzgaba, para ver si era adecuada, para ver qué cualidades tenía. Y si era muy buena, si salía aprobada,
recibía recompensas, recibía regalos de los familiares y cada vez le traían más regalos por las cualidades que ella tenía. Eso era la cultura hebrea. Entonces sabemos que esto nos habla de que Jesús un día nos va a pedir cuenta. Él regresará y debemos rendirle cuenta. Habrá un juicio, hay un tribunal de Cristo. No debemos ignorar que vamos a pasar por un tribunal de Cristo. Lo triste sería ser echado en las tinieblas de afuera y no alcanzar ese tribunal a causa de nuestra propia negligencia. Pero si esperamos en Él y esperamos en su venida, debemos ser, primero, estar velando, segundo, ser también pacientes y tercero, seguir trabajando. Estas tres cosas nos enseña esta parábola y nos enseña que un día el Señor se pondrá a cuenta con nosotros y estaremos delante de Él. Amén. Y qué hermoso que ese día seamos revestidos y no nos alejemos de Él avergonzados. Queremos orar a Dios y dar gracias a Dios. Hay mucho más que se podría agregar, pero creo que en esta manera sencilla usted haya entendido lo que es este mashal, esta parábola acerca de los talentos y lo que Jesús quería decir a sus discípulos acerca de su regreso y de su venida. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una